A continuación hablaremos sobre algunos sesgos en la economía, hay diferentes realmente. Hay dos tipos de sesgos: los sesgos cognitivos y los sesgos heurísticos. Primero daremos 3 ejemplos de los que son sesgos cognitivos y ya luego daremos 2 que sean sesgos heurísticos. Primero es un sesgo de anclaje, que es parte de los sesgos cognitivos. Este sesgo es en sí dar una estimación a partir de una valorización inicial y se cree que es suficiente con la primera información que se da. Un ejemplo de esto sería el asumir que una persona con aspecto descuidado es como mala en algún aspecto. Es como si fuera un sinónimo de incompetencia. El que sigue es igual de cognición y es el sesgo de confirmación. Este se activa cuando se analiza o procesa alguna información de un modo que confirma tus propias creencias, suposiciones sobre alguna cosa, alguna creencia que tú tengas. Por ejemplo, se busca obtener otras respuestas que responden a esas creencias. Se ignora y se olvida esa información, entra en conflicto con eso. El que sigue es un sesgo de confirmación. Este se activa cuando se analiza o procesa alguna información de un modo que se confirma en las creencias o suposiciones sobre una palabra. Por ejemplo, un ejemplo es de un reclutador. Él recibe el currículum de un candidato y se da cuenta que estudió en la universidad que él posteriormente había estudiado. Hace recordarles malas experiencias con un colaborador de la empresa que estudió en esa misma institución. Entonces ya te estás como proyectando de un modo indirecto, porque ya te llenas una situación similar que ya te pasó con una situación que provenía o que tenían algo en común. El siguiente sesgo es un sesgo de exceso de confianza, que en sí hay que tomar otra vez el ejemplo de los reclutadores. El reclutador toma un exceso de confianza demasiado grande en sí mismo y dice que con la primera entrevista que él pueda tener con el candidato A, va a conseguirlo porque él es muy bueno sabiendo el porqué si lo contratarían o el por qué no. Dejando al lado todas las segundas entrevistas que puedan tener, confirmando que sí es buen candidato o realmente real no lo es, o sea, es un candidato inviable, pero solamente se deja guiar por la primera información. Ahora vamos ya con los sesgos heurísticos. El primero es el sesgo heurístico de representatividad, que esto indica que la tendencia de hacer juicios basados en lo bien que se ve algo. Por ejemplo, se nos presenta alguien que inferimos que es como que queremos inferir cómo es y qué actitudes tendrá en ciertas situaciones, o por simplemente la primera impresión que tuvimos, aunque en ocasiones no podemos acertar al 100% y esto se nos complica mucho y nos crea un conflicto entre nosotros mismos. El segundo sesgo heurístico es el del heurístico de anclaje y ajuste, que esto en sí nos explica que la tendencia se basa en estimaciones futuras o decisiones de un valor inicial y se ajusten suficientemente desde el punto que te den como otra referencia. Un ejemplo que tenemos es: si se pide a las personas que estimen el número de países africanos en la ONU, después de escuchar un número alto o bajo como ancla, o sea, un aproximado, sus estimaciones se verán influenciadas por ese número inicial. O sea, te dan una cantidad y tú, sabiendo aproximadamente qué, tú vas a decidir si es mayor o menor que. Para evitar estas cuestiones y crecer como personas y de maneras diferentes, podemos tener mayor precisión al evaluar las cosas y la información que se nos está dando, no evaluarla de manera objetiva y precisa, sin que metas sentimientos o cosas externas que no te dejen pensar con claridad. También, al minimizar la influencia de sesgos cognitivos, reducimos la probabilidad de cometer errores sistemáticos en nuestras decisiones, ya que si claramente sabemos que tomando una decisión nos causa un problema posterior a eso, porque si ya aprendimos que eso nos causa un problema, ¿por qué recurriríamos a seguir haciendo ese problema? Vemos que los sesgos heurísticos son los atajos que se toman hacia ciertas acciones o decisiones que las personas vayan a tomar. Así que el primer paso para evitar es reconocer la existencia y comprender cómo influye en nuestro pensamiento día a día y el cómo nos afecta en las decisiones que tomamos continuamente. También tomar decisiones deliberadas en lugar de depender únicamente de atajos mentales o tomar decisiones de una manera flexible o simplemente nada más porque la voy a tomar. Es mejor ponernos a pensar el qué nos beneficiará, si tomar la decisión nada más porque sí, darle un sí,
o realmente saber los beneficios que nos pueda traer es alguna ocasión que se presente. ¿Ya? Gracias.